Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 281 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado La tarea. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Sí, esa palabra inmediatamente lo transporta a uno a la escuela, pero tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, el abordaje que tú le das es, es muy interesante desde dos puntos de vista que me parecen. El primero es desde el punto de vista del desarrollo personal. Y el segundo es desde el punto de vista de acción, transformación y logro. Creo que no lo dices con esas palabras, pero ejecutar una tarea implica tomar acción, la acción transforma y la transformación da un particular sentido de logro. Te cedo la palabra para que nos hagas la introducción. Bueno, a mí me preocupan las palabras con las cuales uno entra quedando. Eh, una vez leía cuando era pequeñillo un artículo sobre por qué a la mano izquierda se le dice la siniestra. Se le dice, bueno, hay derecha y siniestra, ¿verdad? O izquierdo y siniestro son sinónimos. Y entonces hablaban de los pobres chiquillos que escribían con la mano izquierda. Y entonces decían, es zurdo, que es una palabra muy fea. La palabra zurdo es horrible porque tiene una U y una O. Las palabras que tienen una U y una O suenan muy feo. Entonces, bueno, el que es derecho, pero el que es zurdo, uy, anda con esa carga encima. Incluso se los perseguía, tiene que escribir con la mano derecha y tal. Hay palabras que en sí tienen una carga negativa. Teníamos una amiga que decía suegra y madrastra con el nombre basta. Y es que sí, cuando leías un cuento ahí de una señora que le hacía la vida de cuadritos a unos niños, era la madrastra, ¿verdad? Y lo de las suegras, pues las suegras tienen, la palabra suegra tiene esa connotación negativa, ¿verdad? Hay más chistes de suegras que de suegros. Y creo que hay más chistes de suegras que de esposas. O sea que hay una carga en las palabras. Bueno, la palabra tarea tiene carga. Sería más bonito si la llamáramos desafío, ¿verdad? Si la llamáramos reto, si la llamáramos encargo. Asignación es todavía una mejor palabra que tarea. Y pienso que a los chiquillos desde que entran a la escuela, sobre todo que la escuela es una institución tan pesada, hay una gran cantidad de elementos en esa institución. Hay maestros, hay directores, hay la sala de dirección, hay detención, hay revisión, hay inspección de las uñas y los zapatos. Yo no sé si todavía, ¿verdad? A ver si llegabas con las uñas limpias, los zapatos limpios y tal. De manera que me parece que en mucho de lo que hay en las escuelas, la simbología y los rituales son bastante carcelarios. En la mañana a cantar el himno en el patio de la escuela, todo el mundo parado por ahí como si fuéramos una tropa, todos en filas bien rectas y tal, cantando el himno firmes y tal. Está bien, me parece, pero sí el resonar de toda esa simbología, de toda esa ritualística, es un resonar que me parece que va contra la espontaneidad, va contra la libertad. Pienso que podría ir hasta contra la creatividad. Cuando te examinan,
con un lápiz rojo, la maestra corregía y te ponía eh, eh, excelente o te ponía malo. Malo era una palabra terrible, ¿verdad? Yo creo que era más importante la carga de cuando te sacabas un malo que cuando te sacabas un excelente. O sea, un malo no se compensaba ni con tres excelentes. Todo esto lo menciono porque yo creo que tenemos, me parece que una gran cantidad de elementos que no nos facilitan la vida, no nos facilitan el bienestar. Y entonces, de vez en cuando, se me viene alguno de estos elementos como la tarea y digo, hombre, este no facilitaba el bienestar. Nunca nadie te explicó que hacer la tarea tenía una función de aprendizaje. Lo que te enseñaron en la tarde, te lo llevabas y al final de la tarde lo veías haciendo un ejercicio. El ejercicio que veo haciendo a toda la gente por ahí sin ninguna obligación, gente que va corriendo, gente que va en bicicleta, me parece a mí que lo hacen porque están convencidos de que eso los beneficia. Seguramente ¿cómo se llama? Un entrenador les ha señalado en una tablita la importancia de caminar sobre la esbeltez o sobre la supervivencia o sobre la salud. Eh, la idea es que, ¿por qué no tomamos las cosas que tienen así como una carga negativa y las vemos por el lado amable? Sería más lindo para los chicos. Examen es juicio. Examen es, vamos a ver si esa señora o ese señor que está ahí enfrente me consideran aceptable en mis conocimientos o si me rechazan por los conocimientos. Fíjate que reprobado es una palabra que se usaba, o no sé si ahora se usa, está reprobado, no ganó el curso, ¿verdad? Y un réprobo es un condenado, pero creo yo que la palabra réprobo tiene relación con la pérdida de la vida eterna, ¿verdad? Un réprobo y el reprobado que se sacó un 5 en matemáticas tiene el mismo carácter del que se fue a la condenación eterna. No, hay un montón de nexos lingüísticos que creo yo que nos hacen que el camino esté un poquillo cuesta arriba. Entonces, el artículo de hoy va en ese sentido, de qué manera podríamos mirar la tarea como un desafío, como una oportunidad de crecimiento y no como una obligación que alguien me hace violándome mi libertad. Y luego podemos hablar de si ¿aceptaríamos que nos limiten la libertad o no? Yo creo que sí, aceptamos que nos limiten la libertad, pero sería bueno ver por qué es que aceptamos que nos limiten la libertad con una tarea o con el matrimonio, por ejemplo, que es una limitación de la libertad elegida. Ujú. Y con muchas cosas. Total que la profesión que eliges limita tu libertad, pero es una limitación de la libertad por la cual tú has optado. No es que piense que la tarea debería ser optativa, pero sí que deberíamos tener la suficiente información como para darnos cuenta del bien que nos hace hacer la tarea. Muy bien. Ibas caminando por una pendiente resbalosa ahí, hablando tanto de suegra y de esposa y de pérdida de libertad con el matrimonio, pero llegaste a salvo al otro lado. Me gusta mucho la palabra faena, pero nunca la uso. Me viene la evoco porque estamos hablando de tarea. Tarea me recuerda el colegio y la escuela y no es un buen recuerdo. No porque hubiera tarea.
ni porque se llamara tarea, sino porque yo creo que toda tarea en los primeros años de mi educación primaria que implicara escribir, que era casi toda, era un suplicio para mí porque me costaba mucho escribir. Ahora que mis hijas estudian en la pedagogía Waldorf, entendí por qué era tan difícil para mí escribir. Y era porque todavía no se me habían caído los dientes. Y en la pedagogía Waldorf o en la antroposofía se cree que la caída de los dientes es una señal de que los niños están listos para pasar a primaria. Entonces, la mayoría de niños en escuela Waldorf entran a primaria con 7 años de edad. Y en el sistema de educación pública en Costa Rica, me parece que hubo una reforma unos 20 años atrás para que se pudiera entrar a primer grado con 6, como si la precocidad o la prematuridad para entrar a primaria fuera algo bueno. Y en realidad no acelera el aprendizaje, sino que más bien lo hace más abrupto y, y para mí fue un suplicio aprender a escribir. Em, es llamativo esta reflexión que estoy haciendo porque conozco poca gente que escribe a mano tanto como yo, ¿verdad? Yo escribo a mano 3 páginas todos los días y es una actividad que me da mucho placer. Es una actividad artística. Mi letra es igual de buena o igual de mala que lo que era hace 20 y 30 años, igual de legible o ilegible, dependiendo de quién la lea, pero es una actividad creativa que me conecta con el pensamiento y con la emoción a través del diseño gráfico, ¿verdad? De formas que tienen un significado. Si alguien no entiende mi letra o alguien no entiende mi idioma, esos gráficos no tienen ningún significado. Pero para otra gente sí, y no me importa, porque en realidad escribo para mí, y escribo y paso a la página, y lo que quedó en la página de atrás, ahí quedó. Es algo más terapéutico. Pero me gusta la palabra faena, y eso creo que se relaciona mucho con la tauromaquia, se dice. Sí, Creo que tiene que ver con la tauromaquia, ¿verdad? El arte de lidiar con un toro y creo que hay algunos países donde se utiliza la palabra en el argot futbolístico también. Pero a donde quiero llegar es a cómo es la noción de tarea que nosotros teníamos en estos tiempos de inteligencia artificial. ¿Qué es hacer la tarea? Que es hacer la tarea académica, ¿verdad? Llegar a casa y hacer qué. Pedirle a una herramienta digital que nos haga qué, porque creo que a muchos chicos en muchas escuelas e instituciones académicas los están enseñando a utilizar la inteligencia artificial. em, y la pregunta forzosa que me hago es, ¿qué es lo esencial que deberíamos aprender? Y cómo eso esencial que deberíamos aprender se aprende haciendo la tarea. Yo veo a mis hijas que llegan de la escuela con un enorme entusiasmo por hacer la tarea. Todavía no entiendo de dónde les surge el entusiasmo. Puede ser que sea porque son niñas, o puede ser porque hay algo inserto en el sistema educativo que las deja con curiosidad y con ilusión por llegar a la casa y hacer la tarea. Es lo primero que hacen. Ni siquiera se lavan las manos, ni siquiera se comen nada, se sientan a hacer la tarea. Y la mayoría de las tareas son cortas y son un rehacer de lo que hicieron en el día. No van necesariamente más allá, no tienen que estudiar, simplemente tienen que rehacer mucho con las manos y con lápices de colores, o con lapiceros. Si tienen tarea de escritura, lo que tienen que escribir es la vivencia que tuvieron o su versión
del cuento con el que trabajaron durante el día. Es una pedagogía muy particular, pero en realidad lo que quiero decir es que la tarea no se siente como tener que hacer algo nuevo por mi cuenta. No es ese tipo de esfuerzo, que ese tipo de esfuerzo, como yo lo recuerdo, a veces implicaba unos bloqueos emocionales o energéticos o actitudinales que generaban mucha frustración. Mientras que si uno tuviera que rehacer lo que hizo en el día, volver a copiar la redacción o volver a hacer los 8 ejercicios de matemáticas que hicimos en la clase o volver a escribir las respuestas de las 3 preguntas de ciencias que vimos en la escuela, eso tendría, creo yo, otro proceso de aprendizaje para nuestro cerebro. Recuerdo siempre, y lo dije la semana pasada, que tú decías que las matemáticas se estudiaban con papel y lápiz. Y eso uno lo entiende después de que estudia matemáticas universitarias. Entonces a veces las chicas están tratando de hacer tarea de matemáticas y están muy enfocadas en el ejercicio mental del cálculo y del cómputo. eh, y sería más fácil hacerlo con papel y lápiz, ¿verdad? Pero cuando uno estudia matemática universitaria o incluso matemática colegial avanzada, no hay manera de estudiar sin papel y lápiz. Em, entonces estoy pensando en esa pregunta, ¿qué es indispensable aprender hoy? ¿Y qué es indispensable aprender hoy en este mundo de inteligencia artificial? Em, Nosotros hablamos de inteligencia artificial todas las semanas que dialogamos. Y cuando no estamos dialogando en vivo, grabando este comentario, también estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, menos de 3 años después de que surgió la inteligencia artificial, solo hablamos de eso. ¿Cómo va a ser dentro de 3 años? ¿Cómo va a ser dentro de 3 años? Porque no sería un error pensar que la inteligencia artificial es una megatendencia global que va a decaer en los próximos meses o que se va a mantener estable, ¿verdad? Los nuevos teléfonos celulares que están sacando todas las compañías ya vienen operados por inteligencia artificial. Todo su sistema está basado en inteligencia artificial. Ya empezaron a surgir agencias y compañías expertas en sistemas de agentes de inteligencia artificial, agentes informáticos de inteligencia artificial, y, y estamos apenas empezando a aprender qué significa eso, y ya la inteligencia artificial tiene unas capacidades que trascienden nuestra propia capacidad de imaginar lo que es posible. Pero mencionaba hace unas 2 semanas o así que en julio pasado se vendió el primer emprendimiento unipersonal valorado en $1.000 millones de un chico que construyó una empresa digital a base de inteligencia artificial y le compraron la empresa en $1.000 millones. Y fue una noticia muy sonada por un par de días. Em, y digo chico porque debe tener la mitad de mi edad o menos. Adolescentes de colegio están programando herramientas súper sofisticadas con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibir la inteligencia artificial en los colegios? Sí, por supuesto que no. Si no es que vamos hacia allá, es que ya estamos ahí. En el año 2009, cuando uno leía artículos sobre la inteligencia artificial, uno decía, wow, ¿cuándo será que iremos a llegar allá? Y bueno, llegamos acá hace años. Entonces, no sé para dónde vamos, pero quiero preguntarme qué es lo esencial que tenemos que aprender hoy. Yo recuerdo un chiste que había hace como 30 años, vieras que había un chiste hace como 30 años, que decía que un grupo de generales del Pentágono se reunieron con una máquina inteligente que tenía que ser IBM. Solo IBM hacía máquinas tan inteligentes.
y para que la gente del Pentágono la conociera y viera sus posibilidades. Y le tocó el turno a un general a hacerle una pregunta a la máquina y le preguntó, ¿cuál es la probabilidad de una guerra entre Rusia y Estados Unidos? Y la máquina, tararara, venga ahí eh, a sonar clavijas y engranajes, y le contestó, supongo que sin voz, ahí seguramente por escrito, sí. Y aquel dijo, ¿cómo sí? Y preguntó, ¿sí qué? Y la máquina le preguntó, ta, 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 otro sonido de engranajes, campanillas y tal, y le volvió a dar la respuesta y era, sí, mi general. Y eso nos hacía mucha gracia. Nos hacía mucha gracia. Lo que más gracia debió habernos hecho era cómo uno se imaginaba que esas máquinas iban a estar a disposición del Pentágono y de los pentágonos de todo el mundo, pero no nos imaginábamos la máquina en el bolsillo de alguien preguntándole cosas. Eh, Hace poco quería conversar con un amigo sobre un asunto un poquillo con muchos elementos, era, con muchos elementos. Y se lo pasé por teléfono y le dije que después hablábamos, pero él lo puso en su teléfono, en la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, vieras qué interesante, era un esquema lo que yo le mandé. La inteligencia artificial le hizo una interpretación del esquema bastante acertada sobre a qué se refería el asunto y qué objetivos tenía y tal, y no era un esquema explícito, era un boceto realmente. O sea que las posibilidades que tiene la herramienta son muy amplias y son como para que sea ubicua, ¿verdad? Y creo yo que la, es tal la simplicidad de manejo, que no es para nada una cosa como manejar Excel hace, ¿qué? 15 años, 20 años. No, no, es mucho más fácil, mucho más amistosa y mucho más amplia, ¿verdad? Creo yo, como tú dices, que aquí está la inteligencia artificial para quedarse. Me hace mucha gracia que dices que vivimos eh, metiéndonos, haciendo contacto con la inteligencia artificial. Pues a mí me hacía gracia porque eh, a veces vemos conferencias en YouTube con mi esposa y el tema que nos anda haciendo más, nos anda despertando más interés es el de la inteligencia artificial. Al principio era porque creíamos que nos iban a enseñar algunas técnicas de relación con la inteligencia artificial. Ahora es porque los temas más interesantes que hay por ahí en conferencias son de, por ejemplo, la ética y la inteligencia artificial, la humanidad de la inteligencia artificial. ¿Qué pasará si nosotros caemos en la trampa de creer que la inteligencia artificial es humana? Antes siempre que oímos una voz, tenía que haber un ser humano por ahí, ¿verdad? A las telefonistas de los sistemas no automáticos de telefonía, nunca las vimos, pero siempre las escuchamos y siempre parecía la misma voz, ¿verdad? No sé si seleccionaban a las muchachas con la misma voz porque siempre había la misma voz. Nunca la voz de un hombre te contestó en una central telefónica de una ciudad y tal. Bueno, en la inteligencia artificial, uno de los grandes peligros es pretender humanizarla, porque si la tomamos como humana, acabaremos pidiéndole consejo.
y posiblemente no sea la mejor forma de obtener consejo. Desde luego que debe resultar, bueno, resulta mucho más sencillo hablar con la inteligencia artificial, entre otras cosas, creo que tiene como algunas reglas de cortesía. Eh, Saluda y te dice cosas, te halaga. Siempre, ya la quinta vez que me respondió, qué buena pregunta, ya yo empecé a sospechar. Y claro, debe ser que está programada para estimular el uso de las personas que recurren a, al- a la, a la IA, estimularlas diciéndole qué buena pregunta. Ujú. Ahí creo que, como dices, es una presencia como multidimensional, multitemporal, está ahí y no creo que vayamos a retroceder del uso y de las expectativas que estamos teniendo sobre la inteligencia artificial, tanto en la inteligencia artificial como en la vieja didáctica, la vieja pedagogía, que cuando hablamos de vieja pedagogía estamos hablando de la pedagogía de antes, que sigue siendo igual bastante a la de ahora. En ambos lugares, en la inteligencia artificial y en la pedagogía, me parece que anda haciendo falta el elemento de la ética. Y explico por qué creo que hace falta el elemento de la ética. Para conseguir que una persona haga ejercicio físico, me parece que una de las mejores, de los mejores caminos es hacerle ver el beneficio que hay, el beneficio personal de hacer ejercicio. Mostrar el beneficio personal que hay en algo, me parece que es una acción ética. Eh, y si estamos creyendo que la ética es un conjunto de negaciones o prohibiciones, creo que estamos equivocados. La ética me parece a mí que es un señalamiento de las cosas que nos convienen. Para decirlo de manera sencillísima, una mentira es una falta de ética. ¿Y por qué una mentira es una falta de ética? Porque el mundo podría ser infinitamente más complicado de lo que es si aceptáramos la mentira. Hoy en día estamos lidiando con la posverdad, las mentiras que se dicen por ahí, las cosas que se afirman sin ningún fundamento, y eso nos está produciendo, incluso parece que está produciendo un alejamiento o una disminución de la afición que la gente tiene por las redes sociales. Porque si en las redes sociales una persona responsable está continuamente preocupada preguntándose, ¿y esto será verdad o será mentira? Eso tiene un costo energético muy alto y entonces preferimos, vamos a terminar prefiriendo el silencio donde hay seguridad de que es verdad que el ruido o la habladera o la información donde hay inseguridad de que es verdad. Pero esto no agota el tema de la ética. Eh, la tarea, la tarea tiene la mejor intención del mundo, es para que uno refuerce su aprendizaje, pero nunca ninguna maestra se paró a decir, hagan la tarea porque eso hace que esto que les enseñé en la mañana se les vaya metiendo ahí en las neuronas, entre otras cosas porque no había todo ese conocimiento. Pero la tarea entonces siguió el camino sencillo de utilizar el miedo. Mañana yo reviso los cuadernos a ver quiénes hicieron la tarea y quiénes no hicieron la tarea. Entonces ya estaba el castigo de por medio, castigo que creo que tiene un significado muy básico,
en la didáctica judeocristiana. Y me parece a mí, bueno, doctores tiene la iglesia, dice, dice el dicho, pero a mí me parece que se escogió ese camino, pero se pudo haber escogido un camino que no tuviera nada que ver con, con culpa ni con castigo. Y quién sabe qué hubiera pasado, posiblemente el concepto de lo que es amar estaría más difundido. Eh, Pregunta muy interesante. Y es que está más metido más profundamente en nosotros si el concepto de lo que es amar o el concepto negativo de lo que es temer o de lo que es, sí, temer. Ujú. De nuevo, en esta didáctica que hay envuelta en decir, apunten, esta es la tarea, a mí me parece que ahí estamos contrariando el aprendizaje espontáneo. Es mucho más fácil decir, mañana reviso la tarea a ver quiénes no la trajeron, pero me parece que es menos productivo que gastarse el tiempo explicando las bondades de la tarea. Qué vacilón. Siento que me ha costado aterrizar el tema. Es como un círculo al que no se le encuentra el centro. Y el círculo, Se mueve. por definición geométrica, es una figura que tiene un perímetro equidistante del centro. Entonces no le encuentro el centro a este tema. Y eso está bien. Sí me surgen cuatro reacciones a lo que dijiste y las cuatro son con la letra P. Eh, la primera es el pensamiento. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿qué le va a hacer la inteligencia artificial al pensamiento humano? Eso me da terror. Me da terror genuino y muy bien fundado. Porque cuando uno usa inteligencia artificial, y vamos a ver si esta recomendación podría servirle a alguien, cada vez que yo hago una tarea que da la impresión de ser repetitiva, si me doy cuenta de que ya la hice por tercera vez, quiere decir que ya la puedo delegar y automatizar programando una inteligencia artificial para que haga esa misma tarea. Esa es la manera en la que se crean sistemas. Y los sistemas son la base de la gestión, ¿verdad? La gestión de una organización no es la suma de los aportes de cada persona, ni es la suma de los aportes de cada persona multiplicado por el uso de la tecnología, sino que es la suma de los aportes de cada persona multiplicado por el uso de la tecnología, sostenido por una infraestructura de sistemas que hace que cualquier tecnología y que cualquier persona sea reemplazable de inmediato. Entonces andamos en busca de sistemas, pero la preocupación mía es que usando la inteligencia artificial, de pronto siento, no sé si es que siento una limitación para pensar o una nebulosa a la hora de pensar o que ya me acostumbré a pensar con la inteligencia artificial que me da mil veces más eh, expansión cognitiva e intelectual de la que yo tengo, de la que yo poseo, de la que estoy desarrollando en mí como parte de mi evolución humana. Entonces, sí, pensamiento apalancado con inteligencia artificial es más favorable que pensamiento opacado por la inteligencia artificial. No, no Mm, queremos dejar de pensar. mm, La segunda P es la productividad. Y acabo de decir mil veces más expansivo, pero lo que quise decir fue mil veces más productivo. Em, y dependiendo de lo que uno haga y lo que uno se imagine y a dónde uno se ve a 90 días y a dónde se ve uno dentro de 5 años, etcétera, em,
es más probable que llegue ahí más rápido con inteligencia artificial, a menos de que seamos violinistas, ¿verdad? Si somos Ujú. violinistas, puede ser que haya una herramienta de inteligencia artificial que nos ayude a aprender mejor las notas de la melodía en violín, pero, pero para poder llegar a donde uno quiere llegar, si uno lo que hace es tocar un instrumento, practicar un deporte, es practicando. La tercera P es la presencia, que mencionaste la palabra cuando te estabas refiriendo a que la inteligencia artificial es una presencia que está aquí y estará perdurará por múltiples generaciones. Pero yo más bien creo que eh, la inteligencia artificial es una invitación para que nosotros cultivemos espacios distantes de la inteligencia artificial, ¿verdad? Apagamos la máquina, ponemos en silencio el dispositivo y nos sentamos a contemplar o a meditar o a estar en silencio para cultivar la presencia, porque eso es algo que es exclusivamente humano y lo será para siempre. Nunca podremos tener un dispositivo que nos dé presencia. Presencia eh, en el sentido de a dónde está nuestra mente en función a nuestra conciencia. Y eso es exclusivamente humano. Me parece que es exclusivamente humano incluso en la biosfera. Somos la única especie que tiene noción de su conciencia. Em, y podemos reflexionar al respecto y podemos cultivar esa noción, que es a lo que denomino presencia. Y la cuarta P es, es la práctica, porque hablabas al final de tu intervención sobre tareas físicas, tareas de bienestar, tareas de propósito, tareas éticas, tareas que forman parte del cultivo de nuestra huerta interna. Y esa huerta, con los años y las décadas, se va convirtiendo en un jardín y ese jardín, ojalá, se tornará en un bosque, sobre todo conforme va confluyendo con otros jardines. Así que eso solo se logra por práctica, ¿verdad? Se logra a través de la práctica. La salud y el bienestar, los hábitos, que hace días que no hablamos de hábitos acá, y creo que deberíamos de retomar la conversación sobre los hábitos, porque los hábitos son prácticas de bienestar intencionales que elegimos porque queremos alcanzar unos niveles de bienestar eh, y para los cuales hay que realizar alguna actividad de alguna índole, física o, ¿verdad? Emocional, puede ser el hábito de la gratitud o el hábito de abrazarse en familia, de tocarse piel a piel todos los días, que haya un contacto físico entre las personas que habitan en un hogar, eso es bienestar y salud y tal. Bueno, esa es una práctica también. Yo no puedo pretender el último día del mes salir a abrazar a mis hijas por lo que no las abracé este mes. Así que esa es la cuarta P, la de la práctica. Había puesto rutina, eh, pero rutina tiene una connotación negativa también y me gusta más la práctica de hábitos en este caso. Ahora que hablabas de para dónde va el pensamiento, que es la primera P tuya, y a mí algo me decía que pensar es algo así como digerir. Digerir es una función eh, de nuestro organismo que la hacemos queramos o no, porque tenemos que alimentarnos. Posiblemente pensar sea una función ineludible, inevitable del organismo. Claro que hay distintos niveles de pensamiento y con distintos instrumentos, con distintos modelos, con distintas técnicas y tal, pero pensar lo que se dice pensar, creo que es algo
invariablemente humano que estará por ahí siempre hasta que alguien nos convirtiera en un zombie. Lo mismo que la productividad, pero ya en la productividad, que es tu segunda P, siento que ahí se podrían hacer cosas. Me pregunto cuánta gente disfruta de la acción. Podría ser que alguien dijera, es que lo que yo hago es muy aburrido, entonces, ¿cómo voy a disfrutar yo de estar metiendo pastillas en una caja y cada día meto o lleno 10.000 cajas de pastillas? No veo por qué no puede uno disfrutar de ver cuántas cajas de pastillas lleva llenas a las 8 de la mañana y cuántas a las 9 y cómo puede llenarlas más rápidamente o asegurarse de que queden mejor cerradas las cajas, etcétera. Ese continuo reto, ese continuo afán de mejoramiento, aún en un trabajo rutinario, creo yo que nos conduce al disfrute de la acción. Lo que ocurre es que para mucha gente la acción es una interrupción del ocio y entonces preferirían estar ociosos. Creo yo que por ahí anda. Puede ser que también la acción sea de una cierta manera una forma de examen como lo que hay en la tarea. Dice, bueno, voy a venir a ver a mediodía, cuántas cajas llevas llenas en este trabajo rutinario, en vez de que uno pudiera tener una competencia consigo mismo, a ver si hoy al llegar a la caja 5.000 me siento menos aburrido o menos cansado que ayer. Pero ahí también creo que algo en lo que deberíamos estar trabajando es en tratar de fomentar una actitud de disfrute genuino ante la acción, que no la hay, ¿verdad? Ok. La otra cosa que me parece que haría inevitable el pensamiento es que hablamos. Yo no tengo muy claro si hablar es eh, siempre pensar. Yo creo que van las dos cosas muy juntas, a pesar de que creo que eh, lo que nosotros oímos, que decimos, lo oímos con una parte del cerebro, lo componemos con otra y lo articulamos con otra. Pero el habla, mientras tengamos habla, no vamos a poder dejar de pensar. Y cuando hablaba de la presencia, que yo lo entiendo como experimentar que estoy, experimentar que estoy siendo. Ahí creo yo que hay que hacer una gran tarea didáctica porque creo que mucha gente no tiene o el tiempo o la habilidad o nunca ha sentido que eso es una oportunidad de crecimiento, de detenerse a disfrutar de su presencia. Tal vez, fíjate lo que la irrupción de la inteligencia artificial nos está poniendo luces eh, rojas sobre algunas de las funciones que son humanas, superiores, y que las tenemos abandonadas con o sin inteligencia artificial. Finalmente, lo de la práctica me suena muy bonito, ¿verdad? Que es cultivar nuestra propia huerta interna. Eh, yo diría huerto, quién sabe por qué. Quién sabe qué cosas he leído, porque a mí me suena mucho más poético huerto que huerta. Pero bueno, sí, huerta o huerto. Lo mismo con o sin inteligencia artificial, creo que mucha gente no cultiva su propia huerta, no se da cuenta de cómo está progresando su propia huerta. Bueno, ahí también, ahora que la inteligencia artificial nos hace innecesarias una serie de complicaciones, por lo menos la de ir a la biblioteca, deberíamos dedicarnos mucho a presenciar que somos
y a presenciar cómo va la huerta producto de lo que somos. Dos ideas para terminar, muy breves. La primera es que por un tiempo, algunos años, me repetí en mi mente eh, una, una breve afirmación en una serie de afirmaciones que hago antes de consumir alimentos, que había una frase en particular que yo me hacía para reflexionar sobre el hecho de que el ocio puede producir virtud de manera exponencial. El ocio no es simplemente eh, deshacer o destruir o degradarse. El ocio puede ser virtuoso y el ocio puede ser virtuoso a niveles eh, altamente expansivos. Pero deseché la frase porque me di cuenta de que había mayor virtud y mayor potencia y potabilidad en el cultivo de la presencia. Y aunque el ocio no es indispensable para cultivar la presencia, eh, sí es muy recreativo tener alguna práctica de presencia para realizar eh, cuando estamos ociosos. La segunda idea es el registro de nuestros pensamientos, o sea, el registro de nuestras palabras. Nosotros aquí estamos registrando nuestras palabras. Cuando uno escribe, sobre todo en un diario, por ejemplo, o artículos, como tú que publicas artículos, o libros que también publicas, estamos registrando nuestro pensamiento, que es, por cierto, una fotografía de un momento pasado, ¿verdad? Em, pero a mí me ha pasado, y a menudo, que cuando estoy procesando este diálogo para publicarlo, me pongo a escucharlo de fondo mientras elaboro lo que tengo que hacer para publicarlo. Incluso lo pongo en una velocidad acelerada y de pronto me doy cuenta de que estoy prestando la atención a una conversación de la cual fui partícipe, testigo y protagonista y escucho cosas que no había escuchado, tuyas y mías, porque aquí estamos hablando, pero no estamos registrando lo que estamos pensando ni lo que estamos diciendo porque no tenemos un guión, no está escrito, no lo hemos pensado de previo. Esto que estamos haciendo y diciendo en este momento es espontaneidad pura, que es una de las virtudes de este proceso, que siento que hemos ido descubriendo sobre la marcha. Pero de volverse a escuchar el diálogo, para mí tiene valor, porque me permite registrar algunas cosas que hemos dicho y que no había registrado en el acto. Con eso termino. Bueno, terminamos entonces. Muy bien. Eh, muy interesante para mí. Las ideas, el intercambio y la fumigación que necesitan conceptos como la tarea. Buenísimo. Que estés muy Ok. bien. Bueno, hasta Hasta luego. luego.